Lo que quiero que entendamos es que existen dos tipos de batallas: la buena batalla, la que se pelea por Dios defendiendo la verdad, y la que nos buscamos innecesariamente. ¿Da Dios las batallas más difíciles a sus guerreros más fuertes? ¿Están seguros? ¿Han escuchado la expresión Dios da las batallas más difíciles a sus guerreros más fuertes? ¿O ustedes la han repetido? ¿Saben? No todo el tiempo esto es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado al decir o afirmar que Dios hizo esto o aquello, cuando en realidad muchas veces nosotros provocamos conflictos o desgracias en nuestras vidas. A veces aún los mejores guerreros del Creador se alejan tanto de Dios a través del deseo carnal y la mundanalidad, que entran en terrenos del enemigo, del adversario, de Satanás, y allí son sacudidos y muchas veces destruidos por el enemigo de sus almas, tal como le pasó al rey David. David vivió para contarlo, pero muchos no lo logran. El rey David, este gran hombre de Dios, cometió un grave error, un error el cual los seres humanos lo vemos insignificante por lo regular: el adulterio. David se metió con la esposa de un soldado de su ejército, tuvo relaciones con ella, la embarazó, y al ver lo grave de las cosas, mandó traer al esposo de la guerra para que éste durmiera con ella, y así poder cubrir su error, su pecado. Pero Dios veía. El soldado vuelve de la batalla, pero como si Dios se lo impidiera, para que el rey David no se burlara de él primeramente, el soldado se niega a toda costa ir a su casa y tomarse unas pequeñas vacaciones, disfrutar y acostarse con su esposa, porque tenía pendiente que la guerra se llevaba a cabo y porque Israel, Judá y el arca de Dios estaban en peligro. Este fiel soldado no lo creía ético y no lo podía aceptar y no lo iba a tolerar. Y aquí es donde comienza o continúa la peor pesadilla del rey de Israel. David, al ver que este soldado se rehúsa a obedecerle, a pesar de tantas insistencias, toma la peor y más grave decisión de su vida. Decide asesinar a este soldado, y lo más terrible, usando los mismos enemigos de Dios para hacerlo, cometiendo así varios pecados, los cuales aumentaban en gravedad. Decide mandarlo de regreso al campo de batalla, y cínica y siniestramente pide al comandante y jefe del ejército que lo ponga en lo más difícil de la batalla y que lo abandonen cuando arreciara la lucha, para que los enemigos del pueblo de Dios acabaran con él. El problema, o uno de los problemas, fue que no solo mataron al soldado en cuestión, pero también a varios soldados del ejército de Israel, del ejército de Dios, gracias a esta decisión malévola de parte de David. No midió las consecuencias, le abrió las puertas al diablo de par en par, y de ahí en adelante el mal lo atacaría sin piedad. Ahí aprendería la lección de su vida. Número 1, aprendería que el diablo no vino a jugar juegos y que solo espera que le den una pequeña oportunidad para robar, matar y destruir. Y cuando el rey reacciona, ya era demasiado tarde. Y número 2, aprendería que de Dios nadie se burla, ni sus consentidos. David comenzaría la peor lucha de su vida. Él se la buscó y debía pagar las consecuencias. Aquí es donde muchos cristianos debemos entender la diferencia entre las luchas por la causa de Dios y las luchas por nuestras malas decisiones. La batalla contra Goliat y los filisteos fue impresionante, de gran peligro. Israel vivía aterrorizado a causa de estas fuerzas del mal, de los gigantes filisteos.
Aunque para David fue relativamente fácil pelear esas batallas o ese tipo de batallas porque tenía la seguridad de que saldrían victoriosos con la ayuda de Dios. Pero esta era un tipo de batalla muy distinta, pues él se encontraba dentro de la cobertura de Dios, vivía en comunión con Dios, por lo tanto, sabía que tenía el apoyo de su Creador, sabía en su espíritu que era muy amado y que la presencia de Dios lo acompañaba desde su niñez. Dios le había dado la inteligencia, la fortaleza, la habilidad y el coraje para defender la verdad, defender las ovejas del rebaño y protegerlas, llegando a matar osos y leones sin ningún problema. Dios lo había preparado porque también sería y era defensor del rebaño de Dios. Pero todo había cambiado. Donde sí se le complicó demasiado y se le puso más negro que la noche, fue cuando le tocó pelear el otro tipo de batalla, en la cual decidió no incluir a Dios en sus planes. Fue entonces cuando conocería en carne propia el verdadero terror, la vergüenza, el pánico, el desespero, la furia del diablo y sus agentes, el dolor, el sufrimiento, el lloro, el desvelo, la ausencia de hambre, la persecución, el odio de su familia y de sus hijos, el enfrentarse al peligro y a la muerte y sentirse muy débil y vulnerable por primera vez. Lean la historia o repásenla en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel 11:27 dice: Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Y ay, mamita, cuando Dios desaprueba lo que andamos haciendo, pregúntenle, aquel que un día mató a Goliat sin ningún problema, era muy valiente, pero ahora se sentía debilitado. Pregúntenle a aquel padre que abusaba a su hija física y sexualmente y un día al regresar a casa la encontró ahorcada. Pregúntenle a aquella madre que le permitió a su hijo mayor jugar videojuegos por muchos años sabiendo que no era correcto y un día a través de los videojuegos se le metieron demonios y mató a sus 3 hermanitos. Pregúntenle a todos aquellos que por tantos años ignoraron el llamado de Dios y están pagando terribles consecuencias. Pregúntenle a los que murieron sin Cristo y les espera el juicio y el tormento eterno. Leamos segundo de Samuel 12:9 al 12. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con ellas. Yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Dios le perdonó la vida a David, pero iba a pagar las consecuencias de sus actos con creces. Y el primer aguijón y gran dolor que sufriría sería la muerte del hijo que procreó bajo el mal del adulterio. Este enfermó y murió poco después de haber nacido. Una historia larga corta dice que uno de sus hijos se le unió gran parte del ejército de su padre y lo acechaba para matarlo. Por lo tanto, David vivía huyendo. También se acostaba con sus mujeres. La casa de David y su imperio
se desequilibró de tal manera que había caos por doquier, gracias a las terribles decisiones de David. En los Salmos podemos ver el dolor, el desespero y el arrepentimiento del rey de Israel. Lo que quiero que entendamos es que existen dos tipos de batallas: la buena batalla, la que se pelea por Dios defendiendo la verdad, y la que nos buscamos innecesariamente. Habemos personas en este mundo que nos dedicamos a ignorar a Dios, no lo buscamos o lo buscamos solo cuando nos conviene solamente. Estamos muy ocupados, no hay tiempo para Dios y como consecuencia terminamos haciendo las obras del diablo y metiéndonos en graves problemas. Muchos llegan a un punto en sus vidas en el cual se encontraban tan lejos de Dios y de la cobertura de Dios por sus malas decisiones que son fuertemente golpeados por la vida y por sus enemigos y por el enemigo de sus almas. Dios no tiene nada que ver con esto. Él solo permite que obtengamos el fruto de nuestra siembra. Llegamos a experimentar en carne propia un gran dolor, no solo físico, sino psicológico. Esto es tan grave y peligroso que muchos no viven para contarlo. Pero lo más grave es que pierden sus almas para siempre. Se ven muchas desgracias por todos lados. Si a ti te pasó de todo a causa de tus malas decisiones y viviste para contarlo y reconoces tus errores, le doy gracias a Dios por ti. No es solo de valientes reconocer que nos hemos equivocado terriblemente, pero también de personas inteligentes y sabias. Mi gran anhelo con esta presentación es que nos apartemos de todo mal por nuestro bien, que huyamos del pecado y que corramos a los brazos de nuestro Dios y que tratemos con todas las fuerzas no separarnos nunca de Él. Y es que el peligro y las tentaciones nos acechan por doquier. El diablo no descansa porque le queda poco tiempo. Anda como león rugiente buscando distraídos para devorar. Apartémonos de todo lo que bien sabemos que no es bueno, de idolatría, adulterio, fornicación, robo, de toda mundanalidad y demás. No solo nuestros cuerpos corren peligro, pero nuestras almas también. Salmos 37:27 dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Salmos 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmos 119:165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces no nos metamos en problemas, en guerras o batallas innecesarias y después le llamemos guerras o batallas de Dios, cuando Él no tiene nada que ver. Mejor digamos, como dice Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Dios te bendiga.